Bueno, arrancamos y la tenemos a ella, ya sentada acá. Ella es María Celeste Olivera, ella es parte de Conectadas y hacía un tiempito que no la teníamos, ya la extrañábamos, asesora diplomada en lactancia materna, y hoy vamos a hablar de los bebés prematuros y la lactancia. ¿Es así? ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué tal? ¿Cómo Qué estás, lindo Claudia? tenerte de nuevo. Yo también las extrañaba. ¿Viste? Se extraña, se extraña. Sí, Estábamos sí, sí. acostumbrados. Nos acostumbraste mal, ¿sí? Porque cada 15 días te teníamos ya acá en el living. Sí, fue un pequeño receso obligado. Obligado. Sí, 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 Bueno. sí. Pero uno siempre vuelve a los lugares donde es feliz. Y el dicho es así. Para mí también es un honor que por la paciencia, que me hayan sabido respetar los tiempos y bueno, estamos obviamente retomando un poco las actividades. Y precisamente en esta oportunidad, en este mes, puntualmente en noviembre, que es un mes muy, muy particular, así como hay un mes donde se promociona o se concientiza acerca de la lactancia materna, que es en agosto, del 17 al 19 de noviembre, también se promociona un poco esto de la Semana del Prematuro, que se llama, que van a haber varias actividades en las redes, donde, bueno, se habla de muchas actividades y muchos programas que se ponen en marcha para poder bajar los índices de nacimientos prematuros que tanto ponen en riesgo la vida de esos niños, de ese bebé, ¿no? de ese bebé. Y que, bueno, en realidad son factores de riesgo que se pueden controlar, que son modificables, pero que bueno, por ahí no está en el conocimiento mucho de la sociedad, de la gente, de esas mamás o de esos padres, y que se exponen a que ese embarazo no llegue a término y bueno, ese niño nazca de manera prematura, antes del tiempo de su madurez gestacional, y bueno, este niñito pueda poner en riesgo notablemente su vida. Esto, cuando hablamos de un bebé prematuro, hablamos de un 6 mesinos, de un 7 mesinos, que no están cumpliendo con los 9 meses, los 9 meses en los cuales tiene que nacer el bebé. Ahora, esto radica también de problemas de la mamá. ¿Cuáles son los problemas por los cuales un bebé llega a ser prematuro? Exactamente. Nosotros por ahí tratamos o hablamos, no nos manejamos en meses. Sí. Ese es, digamos, un término que maneja un poco la sociedad. Son las 38 el semanas. término común. Nosotros nos manejamos con respecto a las semanas de gestación. Sí. Y ya es un niño, hablamos de un niño prematuro de pretérmino cuando a partir de la semana 36 para abajo ya es un niño que no ha llegado a término. Bien. A partir de la semana 37 es un niño que estaría en condiciones de nacer, Bien. que es un niño a término, por así decirlo, con todos sus órganos y todo un poco más maduro y que podría desarrollarse en el momento de su nacimiento, sus pulmones y bueno, entrar, digamos, en un curso normal de nacimiento. Pero por debajo de la semana 36 se dice que es un niño que es pretérmino o prematuro. Y hay grados de prematurez. Hay niños que han nacido a las 26 semanas y son niños que han sobrevivido con 700 gramos, 800 gramos, que uno nos explica. Y hay niños de 33 semanas que tienen una terrible inmadurez en sus pulmones, que necesitan de mucha medicación, incluso todo su sistema de alimentación no está preparado, ni siquiera para succionar ni para alimentarse por boca. Es otro tipo de alimentación y bueno, eso se mide en grados de acuerdo a la prematurez. ¿Qué sucede con respecto a los factores? ¿Qué es lo que puede desencadenar un parto prematuro? O un nacimiento prematuro del niño, que es una amenaza de parto prematuro que nosotros le llamamos. Primero, factores maternos, como una mamá que consume alcohol, una mamá que consume drogas, puede ser una mamá hipertensa, una mamá diabética. Hay muchos factores de riesgo que hacen que
que este parto se pueda desencadenar mucho antes de lo previsto. Y después puede haber factores relacionados con el mismo bebé, donde este niño viene ya con algún problema cardíaco que se diagnostica mediante ecografías, donde se ve a lo mejor su función renal. Hay niños que tienen una famosa patología que se llama la gastrocrisis, donde todo su contenido de abdomen o parte de los intestinos están por fuera de su pancita y eso se puede ver a través. Sí. Eso hace que este niño también pueda nacer antes. Se hacen operaciones sí, con respecto a eso, ¿no? Cuando están en el útero, hay enfermedades que se operan ya dentro de la panza de la mamá. No, generalmente se los lleva hasta una cierta edad gestacional, lo más que se pueda, para lograr madurar los pulmones de ese bebé. Bien. El bebé nace y automáticamente lo pasan a quirófano. Bien. Y se han resuelto de manera muy exitosa la mayoría de los casos de estos niños con gastroquisis, que han nacido de manera prematura. De hecho, hay uno internado hoy ahora en el nosocomio donde yo trabajo. Y bueno, están esperando de finalizar, ya su mamá tiene la maduración pulmonar. Y todo el tratamiento y se espera a ese niño en condiciones más favorables para que sobreviva y pueda venir a este mundo de una manera más llevadera, por así decirlo. Mari, decime, ¿cómo puede alimentarse? Porque decís, no puede tener, o sea, no pueden succionar, que es lo más importante para la alimentación del niño. ¿Cuál es la alimentación apropiada para estos bebés prematuros? Bueno, justamente todo es de acorde a su grado de prematurez. Bien. Nosotros conocemos solamente una alimentación, que es la alimentación por boca o por sondita, pero hay una alimentación que se llama parenteral, que es como un suerito que se le pone al niño por vena y eso también lo alimenta. Es otro tipo de alimentación que se usa para los más pequeñitos, para los prematuros de 28 o 30 semanas, y un poquito más quizás también. Todo va de acorde a las condiciones de cada niño y al nivel de prematurez que tenga. Pero supongamos que es un niño que nace con 36 semanas, 35, 36 semanas, un niño que ha sido madurado sus pulmoncitos porque ha venido avisando que quiere nacer y de repente nace. Bueno, ¿qué sucede? Lo ideal y lo más apropiado es alimentarlo con calostro materno. Bien. ¿Por qué? Porque ese calostro materno ya viene preparado porque su mamá, el cuerpo de su mamá, ha sido avisado de que ese niño quiere nacer antes. Entonces esa máquina ha ido produciendo el calostro de una manera más concentrada y lo hace como si fuese, este calostro no es el mismo calostro de un niño de término, es un calostro como si fuese un perfume en extracto. Más condensado, por decirlo así. Exactamente, con mucho valor inmunológico, con mucho contenido de lactosa, con mucha proteína. Es mucho más concentrado. Qué sabio el cuerpo humano. Porque este calostro se ha preparado para cubrir el requerimiento de ese niñito que está necesitando mucho más que si hubiese nacido a término. Entonces, ¿por qué es tan importante brindarle el calostro? ¿Y qué sucede si este niño con 35 semanas muchas veces no saben succionar? Porque hay niños que sí saben succionar, lo aprenden dentro de la pancita. En muchas ecografías vemos que el bebé se está chupando el dedito, pero no tiene coordinado. Al momento de nacer, en esa semana de gestación, no tiene coordinado el movimiento de la succión con la deglución, con la respiración. Entonces, si lo ponemos a la tetita de la mamá, este bebé no sabe qué hacer. Va a pasar su boquita porque el olfato y todo lo que es el sensorio va a estar muy alerta y va a reconocer eso, pero no sabe cómo gestionar toda esa información porque no está maduro aún en un niño de 34 y 35 semanas. Sí la succión, pero no todo lo que es la complejidad del mecanismo de succión que implica. Entonces, ¿qué hacemos? Alentamos mucho a la mamá que tiene un bebé prematuro, les enseñamos técnicas de cómo extraerse
el calostro. Eso te iba a preguntar, a ver cómo hacía la mamá con Exacto. todo. A ver, el cuerpo de la madre ya está preparado. Está preparado. Justamente para que el niño succione. A ver, si Exactamente. no lo hace, ¿qué es lo que hace? Se saca, viste que muchas veces se dice la leche, la mamá se puede extraer la leche y lo puede tener en heladera, se puede conservar en heladera. En este caso son niños que están hospitalizados, que están internados en un servicio de neonatología porque son prematuros. Nosotros, gracias a Dios, contamos en la institución donde yo trabajo, hay 2 centros de lactancia y un espacio amigo de la lactancia. Pero puntualmente el centro de lactancia. ¿Qué es un centro de lactancia? Es un espacio íntimo, amigable, donde la mamá tiene un espacio higiénico muy dentro del servicio de la neonatología para poderse estimular y extraerse ese calostro y la leche a posterior. Sí. O sea, todo el trabajo que empieza a hacer lo hace dentro del centro de lactancia para poder juntar en frasquitos rotulados para su bebé y todo se guarda dentro de ese mismo espacio, de ese mismo servicio de la neo, para poder ser administrado directamente a su bebé en condiciones frescas. Totalmente. Esa mamá se extrae el calostro. ¿Cómo se estimula o se extrae el calostro? Nunca vamos a usar un extractor o un sacaleches, porque imaginemos que el calostro es entre 7 y 10 mililitros, en una jeringuita imaginemos 7 mililitros. Sí. Es lo que produce por ahí en cada extracción la mamá, lo que pueda llegar a sacarse. Son gotitas. Sí. Y el extractor es un aparato un poco voluminoso y esas gotitas se perderían en ese aparato. Entonces nosotros preparamos artesanalmente las jeringas y le enseñamos a la mamá mediante masajes cómo hacerse la primera extracción de calostro y cómo administrársela a ese bebé para que pueda tener la primera vacuna. Esta primera vacuna que es muy necesaria para este bebé que está en condiciones de poder recibir por vía oral o por sondita nasogástrica u orogástrica, poder recibir ese calostro. Ese calostro. Exactamente. Ahora digo, Mari, ¿en qué momento el bebé ya empieza a tomar el pecho materno? Bueno, todo eso es un proceso de maduración, porque hay niños que nacen de forma prematura y están en condiciones de poder ser manipulados por sus papás y tener el contacto piel a piel con sus papás o con su mamá. Ese contacto que es tan necesario, yo diría casi como el calostro, ese contacto genera este estímulo en ese niño prematuro, genera ese estímulo y produce el gran beneficio de poder iniciar de manera temprana la lactancia materna. Porque es tanto el estímulo, el olfato de este niño que lo lleva, lo hace raptar hacia la teta y eso es un proceso que si nosotros de a poquito, día tras día, se van generando cambios y uno va viendo cómo este niño crece a pasos agigantados a pesar de haber sido tan chiquito, y en la placa yo lo pongo que son realmente pequeños gigantes donde hacen avances muy grandes día a día en cuestiones de horas. Y ese estímulo y ese contacto materno, que es el contacto piel a piel con mamá o con papá, acelera muchísimo toda la parte cognitiva y neurológica, su desarrollo neurológico, y hace que este niño prematuro pueda iniciar de una manera súper rápida la lactancia, obviamente que estimulando y haciendo algunos ejercicios para que este niño empiece a inaugurar su mecanismo de succión. Ahora, Mari, digo yo, qué increíble, ¿no? Es increíble también lo que contabas recién, cómo la mamá cuando son prematuros ya tiene otro tipo de calostro preparado. Ahora digo, el bebé cuando nace prematuro,
a la mamá, se lo pone en el pecho y después va directamente a cuidado intensivo en la incubadora. Ese es el procedimiento que se hace. La mamá no puede tenerlo. Mira qué loco lo que te estoy preguntando. Pero la verdad que hay mucha gente que no sabe cuál es el procedimiento cuando un niño nace prematuro. Lo puede tener como se puede tener el bebé o va directamente a un cuidado especial. Bueno, todo depende, volvemos al grado de prematurez del niño, Bien. porque acorde a esa edad gestacional es la maduración de sus pulmones y es la capacidad que tiene ese niño de poder oxigenarse y ventilarse por sí mismo. Bien. Entonces no podemos exponer a ese niño a que haga una hipoxia o maneje valores de saturaciones muy bajitos, Bien. porque eso genera un daño a posterior en su cerebro. Yo creo que la pregunta un poco más es de poder respetar también ese tiempo y en el nacimiento fuere cual fuere la situación. Pero en este caso yo creo que no se trata de por ahí de respetar, sino que nosotros, más allá del respeto, priorizamos que ese niño tenga las condiciones y los cuidados lo antes posible, para que esa mamá pueda vincularse de una manera más pronta con ese bebé. Mientras más rápido brindamos esos cuidados, nosotros podemos permitir que este bebé tenga el primer contacto con su mamá. Si son niños muy pequeñitos, donde nacen con saturaciones muy bajitas, donde ese niño tiene sus pulmones muy maduros, no puede respirar, bueno, nosotros nos damos cuenta cuando el niño nace. Hay niños que incluso hasta nacen en paro. Hay muchas situaciones que no permiten que en el nacimiento ese bebé pueda estar en contacto con su mamá. Pero siempre nosotros priorizamos, más allá del respeto, y que hay ocasiones en las que sí, priorizamos que este bebé tenga el cuidado y la asistencia oportuna de la manera más rápida y eficiente para que el primer contacto sea lo antes posible. Exactamente. ¿Cómo se estimula? ¿Cómo estimulamos para que la mamá siga produciendo la leche cuando sabemos que el bebé por un tiempo X no va a poder consumir y sabemos que la succión es lo que estimula, ¿no? La producción. Bueno, ahí es justamente donde entra un poco en juego la asesoría de lactancia. Nosotros tenemos, bueno, yo cuento en el consultorio con un extractor que tiene una particularidad muy fantástica. A mí me encanta, que es el extractor, el sacaleches manual del Ancino, que es ese que muestro ahí. A ver, lo vemos. Ese extractor, sí. Bien. Este extractor, ¿qué tiene de particular? Que aparte es muy bueno. Tiene justamente la función que necesitamos para una mamá que tiene un bebé prematuro. Primero, en primer lugar, tiene una valvulita que hace que sea una valvulita de estimulación, donde la presión es mucho más suavecita. Bien. ¿Qué quiere decir? Esta mamá no necesita, esto va pegadito a la teta. Vamos a dejar a Astor, que es buenito. Él es buenito y no se queja. Se queda al lado de la mamá. Bueno, acá el sacaleches está en la función estimulación. Bien. Es ideal para estas ocasiones, para poder estimular el pecho, porque acá no necesitamos extraer. Estamos en una fase calostral, pensemos que este bebé nació hoy y nosotros necesitamos estimular la producción. Como la producción la estimula la succión del niño y a esa succión no la tenemos, vamos a tratar de realizar o de imitar con algún accesorio, y este es el ideal porque es un estímulo muy suavecito. Increíble. Muy suavecito. Si ustedes ven cómo estimula, que es la fase y la particularidad de este extractor. ¿Qué estimula? Solamente estimula. Son estímulos muy cortitos y se hacen con la misma ritmicidad de la succión del bebé. Si nosotros hacemos esto, esta teta no entiende nada, se bloquea los conductos y no produce nada. Todo tiene que ser al mismo ritmo, como si el bebé succionara en condiciones normales. Y luego corremos la valvulita y tiene la fase de extracción donde genera más fuerza.
Ah, bien. Ahí es cuando Ahí se está sacando es la extracción. leche. Esto se puede utilizar ya a partir del sexto, séptimo día, Sí. cuando la mamá ya se le produjo la bajada o la subida de la leche y mediante masajitos podemos descomprimir o descongestionar un poco las mamas. Bien. Entonces lo vamos haciendo de una manera muy suave. Fíjate que es otra presión la que ejerce. Totalmente. Es el único sacaleches que tiene dos funciones. Bien. Dos funciones. Y en este caso, para la prematurez o para un parto prematuro, Sí. la mamá puede estimularse y lograr una muy buena producción con un accesorio muy sencillo para que logre el producto para Sí. poderle administrar a su bebé. Y al bebé, llegado un momento, porque vos me decías recién que lo primero es, en bebés que son demasiado prematuros, se pasa como un suerito. Exactamente. Bueno, ¿en qué momento se le va administrando la leche de la mamá? Bueno, eso es acorde también exacto, al grado de prematurez. Bien. Hay niños de 33 semanas que son niños que ya tienen su intestino Sí. preparado para poder recibir mediante una sondita que se les pone por boca, Bien. se les pone por la boca. La mayoría de los prematuritos se Sí. comienza a probar la tolerancia por boca y se le pasa o el calostro que se ha extraído la mamá o esa leche. Bien. En volúmenes muy pequeñitos. Imagínate, Imagino. empiezan pasándole 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Claro. Son volúmenes, pero casi Sí. invisibles, o sea, Sí. imperceptibles Sí. a la vista común. Sí. Y eso van probando tolerancia. Bien. Eso genera, se impregna ese calostro en ese intestino y empieza como a generar. Aceptarlo. Exactamente. Es como, Sí. vamos haciendo como un testeo, una prueba. Bien. Si este intestino ya está maduro o va tolerando ciertos volúmenes. Entonces, ahí es donde ya retiran la alimentación parenteral y se empieza a alimentar a este bebito por boca. Por boca. Por boca. Eso, la leche de la mamá, que eso es lo que por ahí no me quedó claro. ¿A dónde se deja cuando se extrae? Bueno, ese es el famoso centro de lactancia, Bien. que la mayoría de los hospitales que tienen un internado, cuidados de neonatología, donde Sí. tienen servicios de neonatología, hay muchos hospitales que cuentan con este centro de lactancia. Bien. El centro de lactancia no es más que un espacio adecuado en condiciones higiénicas e íntimas, Bien. con una heladera. Ah, bien. Con una heladera donde se ponen en frasquitos de vidrio, algunos usan bolsitas para almacenar rotuladas. Bien. Y cada mamá va haciendo su propio stock todos los días. Entran a la neo a lo mejor 2 o 3 veces, 4 o 5 veces y Claro. cada vez que la mamá desee puede sacarse. Ay, Y ellas solitas entran a ese espacio, rotulan, es como que se las educa, Qué increíble. porque como la estadía va a ser larga, Sí. ellas ya solitas saben cómo lavarse las manos, cómo higienizarse, cuándo deben entrar, con qué ropa, su cabello Todo. atado, cómo deben higienizarse el pecho, cómo es la extracción. Por ahí nosotros puntualizamos o focalizamos un poquito más en el método de extracción, porque no es lo mismo ponerme y sentarme con el celular y estoy mirando un ratito Claro. Instagram y me pongo a sacarme leche. Sí. Y ahí yo necesito conectar, porque lo que me estoy sacando es leche para mi bebé. Perfecto. Entonces sabemos que hay una hormona que se llama oxitocina, que esa hormona es la que abre los conductos y hace que la leche fluya con mucha más facilidad. ¿Cómo se logra esa oxitocina? Justamente con un estímulo, un estímulo visual, que puede ser una fotito de este bebé. O pensarlo. O pensarlo, Sí. algo que nos genere mucha ternura y nos haga liberar esa hormona. Sí. Pero jamás haciendo otra cosa o desconectándonos. No los dejen entrar con el celular a esa parte lactancia. Yo generalmente, porque en el servicio en la maternidad tenemos un espacio amigo Sí. de la lactancia, donde hicimos unas esteras como de tergopor, Sí. o para apoyar el celular. Porque está bueno el celular, porque hay muchas mamás que han logrado capturar videos de los bebés. Bien.
y es lo único que tienen de ese bebito, porque no tienen otro contacto, no tienen otra cosa. Entonces es una buena herramienta para ayudar a desencadenar esta producción de oxitocina y todo lo demás. Es un tip que es sumamente infalible y necesario para poder extraerse. Bien. Si no, Mari, no hay. ¿cuánto dura? Mira, ¿cuánto dura la leche que se saca la mamá poniéndolo en heladera? Hay un tiempo, es muy loco lo que se pregunta, ¿no? Exacto. Pero es la pregunta del millón. Sacamos, sabemos que se extrae, sabemos que ese después va a ser el alimento para el bebé, pero ¿cuánto dura en heladera? Bueno, en general hay periodos de refrigeración. En heladera común, por así decirlo, en la heladera común que nosotros tenemos, que no hablo ni de congelador ni de freezer. Sabemos la diferencia entre congelador y freezer. Bueno, en heladera común, no en la puerta, porque la puerta se abre y se cierra. Y la pérdida de la cadena de frío es mucho más. Exacto. Entonces, nosotros tratamos de recomendar que si van a guardar leche, que sea dentro o casi al fondo de la heladera. Esa leche extraída fresca dura hasta 3 días. Bien. Hasta 3 días dura en heladera, en la temperatura de heladera. Después en la temperatura de congelador dura hasta 7, 8 días, 14, 15 días, depende los niveles de congelación que tenga, porque hay heladeras muy viejitas que todavía tienen ese sistema de congelación y ofrecen otro tipo de temperatura. Y si no, en freezer podemos hablar hasta 3 meses. El problema de refrigerar, que hay muchas mamás que se afligen y quieren estoquearse mucho tiempo antes y hacer ese famoso banco de leche para cuando empiezan a trabajar, hay que ser muy cuidadosos a la hora de manipular cómo vamos a descristalizar esa leche, cómo la vamos a descongelar, porque esa leche puede tornarse agria. En una mala manipulación o donde nosotros tratamos de friccionar la bolsita o la mamadera, las partículas de la lipasa, de esa enzima que degrada la grasita de la leche, se pone agria. Y el bebé la percibe, no le gusta y no sabemos qué pasó, por qué no quiere la leche. Y la leche entra en descomposición, entonces no nos serviría para nada. Entonces, ese es otro tema que vamos a tocar más adelante, el tema del banco de leche, que es la desesperación de muchas mamás que les faltan... Porque después tienen que trabajar. 2 meses para trabajar y están desesperadas y súper angustiadas y no están viviendo la lactancia porque quieren estoquearse 2 meses antes para poder trabajar. Lo vamos a hablar en otro, ya se nos fue el horario, pero lo vamos a hablar en otro programa porque me parece súper interesante esto que estás contando. Esto de las mamás que están desesperadas porque tienen que volver al trabajo y quieren seguir alimentando a su bebé y no tienen otra forma. Queremos agradecer a Nursiker. Y se nos suma, bueno, con Nursiker es una misma empresa que trabaja la línea del Ancino, que son accesorios realmente muy novedosos. Me sorprende mucho también, que no sé si se puede decir, el precio al mercado es mucho más económico y mucho más accesible. Trabaja las cremas de lanolina, que es para cicatrizar y ayuda a la hipersensibilidad también de los pezones que están lastimados en el inicio de la lactancia, como ese colector que tenés en la mano, que es para las mamás que producen mucho mientras el bebé mama de una, la otra tiene mucha fuga, no se pierde una sola gotita. Todo se recolecta ahí. Bueno, Lancino trabaja, es una segunda marca de Nursiker. Y bueno, la verdad que retomar y que ellos sigan estando presente y apoyando es un gran honor. Estoy muy agradecida, Claudia. Totalmente. Sí, es fantástico.
entonces recomendamos, por supuesto, a esta marca para que Lancino. también lo puedan tener en cuenta a la hora de comprar las cremas que se necesita cuando tienen los pezones Son lastimados. productos, sí. Y, por supuesto, esto Qué fantástico, es muy es accesible. increíble. La marca, a pesar de ser una marca que no es del país, no Sí. es de nacional, tiene precios súper accesibles. Bien. Exactamente, con respecto a otros productos de competencia del mercado. Quiere decir que Buenísimo. mucha gente puede acceder a esto. Buenísimo. Bueno, ahí tenemos, a ver, podemos poner la publicidad, a ver, la compartimos. ¿Sabés que hay una solución innovadora para las mamás que nos encontramos en el periodo de lactancia? A través de los discos absorbentes lograrás la cicatrización de grietas y te mantendrás seca durante todo el día. Adiós a las grietas, adiós al dolor. Nursicare, liberando mamás. Bueno, qué bueno. Bueno, Fantástico. María Celeste, muchísimas gracias y la verdad que siempre nos pasamos porque uno tiene tanto para hablar, uno tiene tanto para Sí. preguntarte y siempre quedan cosas que decís, a ver, es lo que la gente también quiere escuchar, ¿no? Es lo que la gente quiere saber. Hay muchas dudas sobre la lactancia, sobre los bebés prematuros, a ver cómo, bueno, queríamos sacarnos un poco las dudas y ahora nos queda entonces ¿cómo llegamos a esto de la lactancia para aquellas mamás? ¿Cómo deben guardarlo? Ese va a ser otro tema que ya ahora Exacto. ya te decimos que es el próximo tema que vamos Siempre a nos tocar. pasa lo mismo. Siempre. Siempre nos pasa lo mismo. Al finalizar la columna surge de la nada Surge el de la próximo nada. tema y ese va a ser. Pero es importante porque es cierto, las mamás no saben cómo hacer y esto que es tan importante que vos comentabas, cómo pierde, aún sabiendo que están dentro de la heladera, cómo pierde la esencia Exacto. en sí de la leche materna. Exactamente, solo hay que saber manipularla y conservarla de manera correcta. Bueno. Hay trucos y cosas tan sencillas que pueden echar a perder todo el trabajo de esa mamá que hizo en el día. Totalmente. Y bueno, es necesario por ahí que esta información la tengan Que de manera aprendan. corriente, que se sepa. Totalmente. Exacto. Gracias, María Celeste. Gracias a ustedes. Gracias por Gracias, estar Claudia. nuevamente. Te Gracias. extrañábamos mucho. ¿Sí? La próxima, entonces, ya saben, vamos a estar hablando cómo se debe conservar de la mejor manera, lo vamos a aprender a través de María Celeste, la leche materna en heladera, ya sea en la parte de la heladera común, Exacto. en el congelador o en el freezer. La vuelta al trabajo. La vuelta al trabajo, ¿sí? Exacto. Gente, muchísimas gracias como siempre por estar del otro lado. Queríamos compartir y tenerla nuevamente acá María Celeste Olivera en el Living de Conectada. Nos vemos mañana como siempre a partir de las 19 horas. Chau, chau. Tesoro, tesoro.